Iglesia Renovada de Westwood. Este es tu podcast de información para la comunidad. Bienvenidos a Sabiduría en Acción, un espacio para sentir y caminar con propósito. Hoy queremos hablar de un tema que, aunque sensible, es necesario. ¿Por qué muchas personas no quieren ir a la iglesia? Tal vez tú o alguien muy cercano a ti ha dejado de asistir. No ha perdido la fe, pero tampoco siente motivación de congregarse. Lo entendemos, no estás solo. Y hoy queremos hablar de esto de profundidad, respeto y con mucha esperanza. Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, contentos de estar aquí en este programa. Igualmente. Vamos a hablar de este tema y lo principal son las causas. ¿Qué causa que las personas hoy en día o muchas personas no quieran asistir a la iglesia? Hay razones muy diferentes y una de las primeras que viene a mi mente son las razones o lo que yo le he llamado causas ideológico-culturales. ¿A qué me refiero con esto? Siempre ha habido visiones muy diferentes de interpretar la realidad. Maneras muy diferentes de ver la relación con lo trascendente, la relación entre el ser humano y Dios, entender la naturaleza, entender la sociedad, el propio ser humano en sí. Y esto no es algo, como decía, nuevo. Si nosotros nos remitimos a la Biblia, el texto que usamos siempre como referencia, vamos a notar cómo Moisés, desde los inicios de la historia del pueblo de Israel, recién salidos de Egipto, como hubo un gran conflicto entre los integrantes del pueblo de Israel, precisamente por su visión de mundo, por su concepción de cómo adorar, a quién se debe adorar, cuál es la manera de adorar. También en el periodo profético vemos que Elías también vive en un momento de grandes tensiones, ¿no? Grandes tensiones. Él prácticamente creía que estaba aislado y que era una de las personas que tenía una visión diferente de interpretar la relación entre el ser humano y Dios. Después en el Nuevo Testamento también hay una historia muy, muy bonita, que es la historia o el relato cuando Pablo está en Atenas, ¿no? Y Pablo tiene un diálogo muy interesante porque él también ahí se encuentra diferentes visiones del mundo, diferentes maneras de interpretar la religión, de interpretar la adoración, la devoción del ser humano. Y entonces en el día de hoy, en la actualidad, también yo digo que existen muchas formas diferentes, ¿no? de comprender lo que es el ser humano, de comprender lo que es la sociedad. Y hay muchas corrientes filosóficas, hasta espiritualistas, ¿no? Que diríamos que estimulan a vivir una fe sin la necesidad de congregarse, sin la necesidad de asociarse a una institución religiosa. Y yo diría que también hay hasta muchas facilidades para las personas quedarse en su casa y sintonizar el tipo de servicio, el tipo de adoración, ponerse en contacto con el tipo de ideología o de espiritualidad que entiende apropiada, ¿no? Y entonces yo diría que además de toda esta dinámica, también se le suma un aspecto institucional, que las personas un poco que al parecer, yo no sé si es tu impresión, Robert, pero es como si las personas también poco a poco hubiesen perdido la confianza en las instituciones lamentablemente. Religiosas o en las instituciones que representan a determinada manera de adorar, ¿no? Eso es una cuestión que a mi juicio ha golpeado y sigue golpeando mucho a la iglesia como cuerpo de Cristo. Porque yo digo como una entidad sanadora, ¿no? Una entidad de refugio. Es un poco la falta de crédito
que viene presentando, no de ahora, de hace muchos años, Sí. viene golpeando, pero sobre todo en estos últimos tiempos donde vemos y donde se han documentado instituciones religiosas corruptas, donde hay abuso, mucho abuso, y entonces eso genera un poco de desconfianza. Y yo siempre digo que la iglesia tiene que ser un espacio diferente. Las personas que acuden a la iglesia muchas veces en primera instancia no va buscando a Jesucristo, va buscando un espacio diferente o va buscando un espacio que le ayude a encontrar respuestas para su dinámica de vida. Pero cuando tú llegas a una iglesia, a una comunidad de fe y te encuentras lo mismo que te estás encontrando de afuera, el abuso, la corrupción, Sí, es verdad. la manipulación inclusive del mismo evangelio, No quieres ir, muchas no veces a quieres favor de los líderes religiosos, la persona termina decepcionándose asistir. Claro. o termina sometido a un halo de desconfianza. Mira, esto no es lo que yo pensaba, esto no es lo que yo quería. Y ante la duda, terminan alejándose de la iglesia, de lo que llamamos comunidad de fe. Dejan de creer en ella. Sí. Dejan de cumplir su función. Y yo tal vez estoy yendo mucho a la historia o retrocediendo mucho en el tiempo, pero en los días de Jesús, si nosotros vamos a los días de Jesús, esto también ocurría. ¿Se acuerdan la anécdota cuando Jesús se disgustó mucho por ver lo que pasaba en el templo? El templo, en vez de una casa de oración, un lugar que acogía a las personas con amor, que uno podría cultivar su relación con Dios, se había tornado en un lugar de mercado. Y como decía, en un lugar de negocio. Lo ha convertido en una cueva de ladrones, algo de eso dice una de las traducciones, ¿no? Sí, una de las, sí. Y fíjense, porque yo en una ocasión, no es el caso analizar lo que ocurría, estamos solo mencionando, ¿no? Claro. Porque venían personas de diferentes lugares e inclusive en el propio espacio del templo que debía ser para orar, adorar a Dios, pues se producía el cambio de monedas, ¿no? Y tal vez usted podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver que una persona que viene de diferentes latitudes tenga aquí la oportunidad de cambiar su moneda y que no tenga que ir a la ciudad o a otra parte? Ya aquí mismo resuelve todo. Pero el problema era que se aprovechaban de esa situación también para hacer un cambio injusto, para abusar. Entonces, cuando el espacio de adoración, el espacio de encuentro, el espacio comunitario para que las personas puedan encontrar solaz, abrigo, comunicación, atención, deja de cumplir su función, pues también hace que las personas puedan perder interés en acercarse al mismo. También algo que a mi modo de ver afecta un poco y da un poco respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué las personas o muchas personas no quieren ir a la iglesia? También depende un poco de los que vamos a la iglesia. Muchas veces hay comunidades de fe que establecen patrones para formar parte de esa familia. Sí. Y entonces dan a la imagen, yo siempre digo, de una falsa santidad. Es como que se ponen el traje de santo el domingo para ir a la iglesia. Y entonces, personas que vienen buscando a Dios o vienen buscando ayuda o vienen buscando, como decía anteriormente, algo diferente, entran a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, lo ignoramos. Muchas veces le decimos, aquí no puedes entrar. Sí. Y entonces establecemos todos estos prejuicios, quizás por la manera de vestir. Viene con muchos tatuajes. Muchas veces esa persona no viene en un estado quizás mental adecuado. Sí. Ya, ojo. O muchas veces, inclusive, los antecedentes que golpean a esa persona. A lo mejor fue una persona que estuvo en prisión, que tuvo una juventud, una infancia bien fuerte, o que tuvo adicciones. Ya ese antecedente bloquean automáticamente a esa persona, o podemos decir, no califica para formar parte de esta familia. Y entonces lo ignoramos o lo expulsamos. Claro, con esa actitud ya hacemos que no vuelva. Y entonces eso limita también el acceso. Sí.
Porque es como que puedes venir, pero con condiciones. Sí, y a veces yo diría que hasta de forma que no es de exprofeso, pero yo creo que a veces nosotros, de forma inconsciente, porque uno quiere ser acogedor, uno quiere ser una persona que recibe bien a todo el mundo, pero yo creo que sí, en ocasiones no tratamos bien a la gente, en ocasiones o por... Sí, me vienen varias razones, pero déjame no exponer ninguna. Pero sí, no somos a veces, no tratamos bien a las demás Sí, personas. creo que falta de empatía. Y a veces no empatizamos bien. O a veces nos despreocupamos, o a veces no nos damos cuenta de la necesidad También. de alguien. Y esa persona se nos fue, no lo saludamos, no conversamos con él. Y entonces yo creo que las causas relacionales tienen mucho que Sí. ver. A veces como líderes tenemos el peso de autoridad, responsabilidad de la casa y no tenemos libertad para lidiar con las personas. Entonces, agresivas, ¿no? Y somos seres humanos y cometemos todos esos errores. Totalmente. Y yo digo, a veces la persona recibe un trato mucho más adverso en el día a día, en su centro de trabajo, y no se pone bravo en esos espacios, y viene a la iglesia si se ofende por cualquier situación. Sí. Pero también es que viene aquí esperando algo diferente, ¿no? Totalmente. Sí. Y esto es una cuestión, y fíjense, estoy hablando, cada vez que intervengo, un poco estoy interviniendo desde mi perspectiva, desde mi punto de vista como miembro de una comunidad de fe, pero también como pastor. Y algo Exacto. que inclusive ha llevado no solamente a que la gente no vaya a la iglesia, sino a que muchas denominaciones religiosas se dividan, es que a veces las iglesias, nuestras iglesias, perdemos un poco el foco y el sentido de por qué nos estamos congregando. Y entonces muchas veces vamos a un culto y no sentimos que Jesucristo está en un primer plano. Que ese Espíritu Santo es el que nos está llamando, que su palabra. Tenemos más énfasis en cuestiones sociales, políticas, Es verdad. orientaciones sexuales. Y yo soy de criterio que esas son cuestiones personales. Eso en un domingo o el día que nos congreguemos a orar al Señor tiene que ser algo que no viene al caso. Claro. Aquí venimos a adorar a Jesucristo, a aprender de Jesús para tratar de ser mejores personas cuando salgamos allá afuera. Exacto. Y poder marcar la diferencia. Y algo que siempre nosotros olvidamos y que yo trato de enfatizar y me lo enfatizo para nosotros mismos, es interesante que las personas, el primer acercamiento que tienen al Señor, muchas veces no es a través de la lectura de la Biblia, o sea, de la Biblia como libro, es a través de lo que leen en nosotros. Es como si nosotros fuéramos el quinto evangelio de la Biblia. A través de nuestros actos, nosotros podemos acercar o alejar a las personas a Dios y a la iglesia. Y por eso es muy importante que tengamos claro, como líderes de comunidades de fe, por qué estamos puestos ahí y cuál es el sentido de congregarnos y adorarnos. Nosotros, ¿qué? Nuestro Señor. Nada más. Eso es lo primario. Lo demás es algo personal tuyo. Yo ni te vengo a cuestionar ni a juzgar. Aquí venimos a adorar al Señor y a aprender de Él. Vengas en las condiciones que vengas, porque inclusive lo que ustedes comentaban, la apariencia. A veces vemos a las personas que simplemente porque tienen tatuajes ya de una vez queremos apartarlo. Y creo que inicialmente las personas que llegan a la iglesia, lamentablemente siempre es por algún dolor o algo fuerte que están pasando. Y son personas que llegan en una situación en búsqueda de ayuda, en búsqueda de fortaleza, por supuesto en búsqueda de Dios, pero
quieren encontrar un espacio en el que se sientan abrigados, en el que se sientan seguros. Y así como los pastores tienen responsabilidad, es la misma responsabilidad que tienen las personas de la iglesia, de la comunidad. Sí. Porque terminamos alejando a la gente sin querer en muchas ocasiones. No, y algo que no podemos obviar también, que influye mucho, es la dinámica de vida que llevamos. Y nosotros podemos hablar por nosotros que vivimos aquí en Miami. Aquí la dinámica de vida es muy intensa. Sí. Aquí las semanas se van volando. Hoy es lunes, wow, ya estamos fin de semana. Sí. Y nosotros lo sufrimos aquí en la iglesia. ¿Cuántas personas quieren venir el domingo pero no pueden simplemente? Es verdad. No pueden. Los trabajos no les permiten. Sí, es lo que nosotros llevamos, las causas existenciales Eso. o personales, ¿no? Sí. Yo ahora día, ¿no? Porque a veces uno quiere tener la iglesia, bueno, todo el mundo quiere tener la iglesia llena, repleta, ¿no? Y yo estaba haciendo una lista de todas las personas que nosotros hemos recibido, de todas las personas que hemos tenido como parte de nuestra congregación y que se han mudado de lugar Sí. por causas de trabajo, de estudios, han tenido que salir, ¿no? Y nosotros hoy tenemos una lista también muy grande de personas que quisieran estar los domingos aquí. Sí, no pueden. Y no pueden porque coinciden sus horarios con los horarios del servicio de adoración. Entonces son muchas las causas que influyen de una manera u otra para que se afecte, yo diría, la disposición o la posibilidad de las personas Sí. congregarse. No, y hoy gracias a Dios y gracias al desarrollo de la tecnología, sobre todo para esas personas que llevan esa dinámica tan intensa y que quizás por su mismo trabajo no pueden estar los domingos, hoy muchas iglesias han establecido los servicios online, Sí. estudios bíblicos online. Este mismo podcast es una manera de llegar a las casas de esas personas que no pueden quizás congregarse y venir, pero no perdamos de vista esto, hermano. Sí. La vida real de una familia. O sea, yo hablo con mi mamá y con mi papá y a veces nos vemos por cámara y gracias a Dios, qué bendición. Gracias Pero a Dios. nada se compara con la posibilidad de tú reencontrarte cara a cara con alguien, darle Claro. un beso, darle un Claro abrazo, que sí. adorar juntos. Es como cuando usted está viendo, y quizás la comparación no es muy eso, pero creo que viene al Sí, caso. creo que está muy- usted está muy viendo, alineado. no es lo mismo ver una final o un juego de béisbol en el estadio que verlo en el televisor, aunque usted tenga un televisor 4K con Es no sé verdad. qué. No se compara la emoción. Sí, y lo sí. mismo pasa cuando estamos orando a nuestro Señor. No es lo mismo cuando lo vemos a través de una pantalla que cuando estamos aquí en nuestra casa común. Que para usarlo como recurso, porque no podemos por nuestro trabajo, nuestro horario, no está Cuando mal, no hay está opción. muy bien. Pero en lo posible hay que tratar de asistir, porque no es lo mismo como acabas de decir. Y yo diría que aunque lamentablemente a veces las instituciones, ¿no?, han afectado un poco la buena opinión que las personas puedan tener de la comunidad de fe, vale la pena pertenecer a una comunidad de fe. Es importante pertenecer a una comunidad de fe y hay muchas comunidades de fe muy valiosas. Lo que tenemos es que tratar de buscar la que se alinee más con nosotros, con nuestras necesidades. Con tus necesidades, con tus expectativas, con tus posibilidades de visitar. Si hay algo que yo digo que es muy, muy positivo en el mundo de hoy y que aunque a veces se critica, pero la diversidad religiosa es algo positivo. La diferencia de iglesias, de horarios, de cultos, de estilos de adoración. Porque hay De todo para alabanza. todos. De ¿verdad? Hay manera todo de para todos. adorar, de manera inclusive de explicar el texto sagrado, ¿no? Si bueno, aquí mismo ustedes ven que cuando Robert da un estudio o un sermón, lo hace de una manera diferente a la mía, ¿no? Exactamente. Y nosotros no entramos en contradicción, todo lo contrario, ¿no? Eso es algo importante. Entonces,
diferentes posibilidades. Busca una comunidad de fe con la cual tú te sientas cómodo, sí. en la cual tú puedas asistir, que tu horario sea apropiado. Sí la vas a encontrar. Y la vas Porque sí a ¿cierto? encontrar. Hay que buscarla. Y yo siempre digo, y sobre todo en este mundo que vivimos, la comunidad de fe se convierte en tu familia extendida y familia extendida de verdad. Y yo quiero decir, aquí este domingo que pasó tuvimos un tremendo testimonio. Sí, espectacular. De una niña que fue sanada de cáncer. Sí, sí. Y sí, gloria a Dios, los médicos, la ciencia, pero detrás hubo una familia extendida que fue la comunidad de fe que no solamente lo soportó en oración, sino también en parte económicamente, en parte físicamente, animando. Y créeme, el testimonio de ellos y de gratitud de ellos fue evidente. Sí, y a veces yo pienso, ¿cómo hubiera sido todo en este caso sin esa familia extendida? Ellos mismos que tuvieron que emigrar, llegar a este país solo, sin conocer la dinámica, y no les faltó nada. Personas. El Señor les fue poniendo siempre ángeles que formaban parte de esta familia de la fe, donde en medio del problema, del caos, de la situación más grande que tú puedes estar pasando, tú vas a sentir, yo no estoy solo, porque tengo a Dios, pero tengo una familia extendida. Una familia extendida que no fue la que me tocó, fue la que yo elegí. Es verdad. Bueno, la que Dios le envió. Y entonces yo quise estar ahí, Dios me mandó ahí. Un apoyo demasiado grande que ellos tuvieron. Aquí se dieron muchas cosas. Mira, las personas, en este mismo ejemplo que está colocando Robert, las personas, en este caso esta familia venía con una lucha, con una carga, con un problema. La congregación lo acompañó en esa lucha, en esa carga, en ese problema. La congregación ayudó a las personas emocional, espiritual y con recursos a esa familia. Pero la persona sufrió, acompañó, lloró, pero también celebró, se regocijó con el triunfo. Todo ocurrió de principio a fin. Con el triunfo. Entonces, cuando uno es parte de una comunidad, uno se siente acompañado, uno también acompaña. Uno, a veces cuando está triste, pues siente la mano del otro que le da, pero uno también tiene la posibilidad de ayudar, de extender. Uno aprende, uno enseña, uno se reanima. Sí. Entonces es muy importante, ¿no? Y otra cosa buena es que nosotros somos seres egocéntricos. El ser humano en esencia es egoísta también. Y entonces cuando tú formas parte de una comunidad de fe, que es lo que decía Pedro, y cuando tienes la oportunidad de ver otros casos donde tienes la posibilidad más que te ayuden tú de ayudar, tú dices, wow. Lo que tú pensabas que tú decías, que tú, Señor, si yo soy un bendecido. Sí. Es que no tengo cómo darte gracias. Y entonces la comunidad de fe, cuando vivimos una vida en comunidad, en familia, cuando nos congregamos, también yo creo que eso nos ayuda. Además de mejorar nuestras relaciones con Dios y con las personas, a vivir un poco más con los pies en la tierra y ser menos quejosos y más agradecidos. Eso también. Es muy importante. Y sobre todo yo pienso que también cuando, además de todos estos aspectos importantes, claves, emocionales, que hemos hablado, relacionales, también se produce ese factor espiritual, porque también uno necesita de una comunidad. Hay personas que prefieren cultivar su espiritualidad de manera individual, pero también cuando un pueblo se une en un mismo sentir, cuando hay esa familia, esa familiaridad, que las personas se conocen, se han acompañado, lloran, se ríen, se abrazan. Lo que vivimos el domingo. Lo que vivimos. Todos estábamos unidos en un solo sentimiento. Hay una bendición y una presencia espiritual de Dios que yo digo que solo se puede percibir cuando uno está en familia, en comunidad. Sin restarle, yo diría, valor a otras maneras también de uno relacionarse con Dios. Sí. Creo que es valioso no descuidar también esa parte de busca tu comunidad,
intenta ser parte de una familia, no solo para sentirte ayudado, sino también para ayudar a otros, para aprender y para recibir esa bendición especial de Dios que también ocurre cuando estamos congregados. Yo creo que este podcast también es es un poquito, un llamado a confrontarnos y a preguntarnos un poco, ¿no? De estas, porque pueden haber otras causas más, ¿no? Pero de estas que se han mencionado y quizás otras. O sea, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí realmente formar parte de una comunidad? ¿Qué me está limitando? Sí. Y un poco trabajar en eso y les digo, atrévanse. Sí. Atrévanse a tocar una puerta de una iglesia, de una familia. Atrévanse a llegar y van a ver la diferencia. Sí, es muy importante lo que acabas de decir, Robert, porque no es una excusa, en mi opinión personal, no es excusa decir, no, es que yo no voy a la iglesia porque tal cosa, porque las iglesias hacen esto, porque los pastores son así o porque la gente es así. No, yo creo que esto ya es una decisión personal de mi relación con Dios, de cómo quiero vivir yo mi vida, cómo quiero ser yo como persona, como cristiana. Yo tengo que buscar la comunidad, la iglesia que se adapte a mí. No puedo simplemente quedarme en mi casa y decir, no, pues yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo tranquilo, cada quien a su manera. Yo creo que son varios elementos, varias cosas que uno necesita en la vida para poder vivir a plenitud y alineados con Dios. Para que tú, a pesar de las circunstancias, de lo que te toque vivir, tú lo vivas de la mejor manera posible porque tienes a Dios en tu vida, porque vas de la mano con Dios. Si tú no logras hacer esta comunidad, si tú no logras sumergirte en Dios, aprender de la Biblia, que pienso yo, y lo he aprendido mucho en mis últimos meses, es tan importante aprender de la Biblia, es tan importante analizarla, interpretarla. Y ese punto es importante, o sea, aprender de la Biblia, y cuando lo haces de manera comunitaria, es aún más enriquecedor. Es mejor, sí. Porque lo estás viendo desde tu punto de vista, pero también desde el punto de vista de otro. Exactamente. Entonces, yo le estaba diciendo a Pedri cuando estábamos hablando del tema, él le dije, mi hermano, el podcast va a ser terrible porque es que esto da para tanto, tanto. Sí. Y es una pena que yo inclusive hacer un podcast grupal donde todo el mundo pueda también opinar, porque esto da para... Y me gustaría, aprovechando que muchas personas o los que quieran comentar en este podcast especial este tema, ¿cuáles son las causas que ustedes creen que la gente no quiere asistir a la iglesia? Para oír otras opiniones también. Yo escribí algo aquí porque yo dije, nos vamos a extender, pero diríamos a modo de cierre, ¿no? Algo así sucinto. Okay. Yo diría que la fe no es un molde, sino la fe es un camino vivo. Y ese camino de la fe se recorre mejor acompañado. Por eso es importante que busquemos una comunidad de fe, porque una comunidad de fe puede ser ese lugar donde te escuchamos o te escuchan sin juzgarte. Uh-huh. Es ese espacio donde caminamos juntos en los procesos positivos o desafiantes. Es ese espacio donde nosotros intentamos ayudar a redescubrir el propósito de nuestras vidas, donde nos alegramos con las victorias y donde sostenemos a las personas cuando tienen momentos difíciles. Así es. Y aunque hay espacios a donde no nos guste ir, no todas las comunidades son iguales. Exacto. Hay iglesias donde el amor fluye, hay iglesias donde vale más el amor que la apariencia, donde la gracia supera el juicio y donde se hablan las cosas con compasión. Así que por eso decimos que debemos animarnos a buscar, a preguntar y a probar, a decidirnos, a incorporarnos a una comunidad de fe. Así es, porque si de algo estamos seguros, lo van a encontrar. La van a encontrar.
Bueno, muchas gracias por este podcast. Quisiéramos hablar muchísimo más del tema porque da para mucho más, pero bueno, hemos llegado hasta aquí el día de hoy. Gracias por su participación, gracias por los mensajes que hemos recibido de parte de ustedes. Les agradecemos, sigan compartiéndolo a todas las personas que ustedes crean que lo necesiten y por supuesto no olviden suscribirse. Gracias, Pedro y Robert. Y darle Gracias. like también. Y darles Bueno. like. Nos vemos Y en suscribirse. un siguiente, y suscribirse, por supuesto. Nos vemos en un siguiente episodio.